Dice el Papa Francisco: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Compartimos con la alegría del Evangelio la homilía de este domingo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echa sus redes para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es interesante que este evangelio lo pongamos un poquito en lo que ha sucedido inmediatamente antes. Vamos en el capítulo 5 del evangelio de San Lucas, así que no ha pasado mucho, porque San Lucas dedica varios capítulos en torno al nacimiento y a la infancia de Jesús. Jesús no tiene mucho que inició su ministerio. Todavía no tiene oficialmente discípulos. Sin embargo, ya está asentado en Cafarnaúm, una pequeña ciudad, pero relativamente importante, a orillas del lago. Y ya está instalado, como hemos escuchado, o como está escrito en el Evangelio de San Lucas, ya está instalado en la casa de Simón. Recordamos cómo había ido a la sinagoga, cómo había expulsado ahí a un demonio. Luego se va a casa de Simón, ahí sana a la suegra de Pedro. Y el Evangelio nos va diciendo que va también realizando distintos milagros y predicando también en otros pueblos. Ya Pedro entonces conocía a Jesús, ya había convivido con él, ya había escuchado su predicación, ya había visto, había sido testigo de los milagros que había hecho. Pero además de haber conocido a Jesús en la sinagoga, es decir, en un lugar sagrado, también lo tuvo en su casa, en la realidad doméstica. Y hoy lo vemos que Jesús también se acerca a su realidad laboral, al oficio que él desempeña. Junto con Santiago y Juan eran pescadores. Y Jesús, después de predicar, después de pedirle su barca a Pedro y de apartarle un poco de la orilla, rema mar adentro. Y como hemos escuchado, realiza ahí este gran milagro. Después de no haber pescado nada, de haber batallado toda la noche,
resulta que hacen una pesca abundantísima, de tal manera que parecía que las redes se rompían y que la barca se hundía. Jesús ya tenía en mente llamar a Pedro, para que estos cuatro, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, fueran sus primeros discípulos. Y realiza este milagro como para hacerle oficialmente la invitación. Pero Jesús necesita que Pedro tenga la actitud suficiente, que tenga una actitud que él está esperando de él. Él no quiere llamarlo simplemente así nada más, como convenciéndolo. Él realiza este milagro. Y cuando Pedro observa esto, reconoce en Jesús a alguien fuera de serie. ¿Quién puede realizar ese portento? Y tiene un encuentro con Dios de una manera impactante, estremecedora. Lo dejó con la boca abierta. Y hay una reacción interna muy interesante, porque sí, por un lado, conoce a Jesús y su poder, pero también hay un rebote que él experimenta. Un rebote que es muy interesante. Ante la santidad que estoy contemplando, ¿yo quién soy? Y no tuvo otro remedio que reconocerse como pecador. Dios es santo, yo soy indigno, yo soy pecador. Y lo mismo le pasó a Isaías en la primera lectura. Cuando tiene esa visión de la gloria de Dios, con el trono, los mantos, los ángeles, también Isaías dice, oye, yo soy un hombre de labios impuros, que habita en un pueblo de labios impuros. Fíjense cómo cuando nos encontramos con la grandeza y la santidad de Dios, experimentamos nuestra propia debilidad, nuestro propio pecado, nuestra propia fragilidad. Y lo mismo le pasó a San Pablo. ¿Qué dice San Pablo al final de la segunda lectura? Dice una cosa muy fea de sí mismo. Él dice que es como un aborto. Qué imagen tan dura para describirse a sí mismo. Pero es la conciencia también que tiene San Pablo de que él no es digno de ser llamado por Dios. Como Isaías no era digno de haber tenido esa visión. Y como Pedro, que también él experimentó la grandeza de Dios, pero experimentó su propia pequeñez. Pero era lo que estaba esperando Jesús. Justamente, porque tal vez en otro momento hubiera dicho Pedro, ay, el Señor me llamó, soy importante, soy más que los demás, me eligió a mí por mis cualidades, por mis virtudes, vio de seguro en mí mi capacidad de liderazgo. Es interesante que me haya llamado porque seguramente le caí bien. Y Dios no quería eso de Pedro. Para llamarlo, Él quería que experimentara su grandeza, la grandeza de Jesús, pero que experimentara también su pequeñez. Y también eso pasa también con Isaías. Se acerca un ángel, toca con un carbón los labios de Isaías para purificarlo. Y también San Pablo en la segunda lectura va a decir que es un aborto, pero también va a decir, soy apóstol y soy el último de los apóstoles. Y por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y cuando Pedro descubre su pequeñez y su miseria, es hasta entonces que Jesús le hace la invitación. Yo te haré pescador de hombres. Y dejando la barca, lo siguieron. Y se convierten estos hombres en sus primeros discípulos. Fíjense que es muy interesante porque
Si nosotros somos honestos con nosotros mismos, sí, hay veces que quisiéramos creernos mucho, que tenemos más cualidades y más virtudes que los demás, que somos más inteligentes, que hacemos mejor las cosas, que los demás no saben ni qué hacer ni cómo hacerlo. A veces pensamos que valemos mucho, pero eso a Dios no le sirve de mucho, por así decirlo. Porque Él más bien se fija en nosotros cuando ¿qué? Cuando reconocemos nuestra pequeñez, cuando reconocemos que somos pecadores, cuando reconocemos que no la hacemos. Es entonces cuando Jesús nos llama. Muchas veces, y ustedes, yo siempre lo he pensado y lo he dicho, ustedes tienen una experiencia como laicos en sus trabajos, con sus familias, y seguramente ustedes han oído muchas veces cuando sus amigos, incluso, repito, su familia, saben que vienen a la iglesia, muchas veces les han dicho, pero pues si tú eres bien maldiciento, bien maldicienta, mira nomás te enojas luego, eso que vas a la iglesia, mira lo que estás diciendo y haciendo y eso que vas a la iglesia, ¿de qué te sirve ir a la iglesia? O también hay gente que dice, yo no voy a la iglesia, ¿por qué? Porque ahí en la iglesia hay mucha hipocresía, hay mucha hipocresía. Ahí en la iglesia son más pecadores que yo. ¿Cómo me voy a confesar con un sacerdote que también es pecador? ¿Qué no ves las noticias? ¿Qué no ves todo lo que hace el clero, los obispos, los sacerdotes? ¿Qué les podemos decir? Pues fíjate que sí, así es. Yo soy un pecador, yo soy una pecadora. Sí es cierto, en la iglesia, en la comunidad, es una comunidad también de pecadores. Sin duda, los sacerdotes y los obispos son pecadores, por supuesto. Pero eso lo sabe Jesús perfectamente. Y siendo pecadores, nos llama. Y siendo pecadores, nos envía. Él no quiere contar con gente excesivamente virtuosa que crea que la tiene hecha en todos los aspectos de su vida. No quiere gente soberbia que piense que no hay un mundo que lo merezca. Él se fija en nosotros cuando reconocemos que sí fallamos, que sí necesitamos conversión, que necesitamos cambiar, que a veces queremos hacerlo y no podemos, y que por eso necesitamos su ayuda. Dice San Pablo hoy una frase muy bonita, por la gracia de Dios soy lo que soy, no por mí, no por mí. Y qué importante es que nosotros como iglesia sigamos, como le pidió Jesús a Simón, de echar las redes, echar las redes. Ustedes vienen cada 8 días aquí a misa y ustedes han visto cómo llegan los de pastoral social, los de pastoral familiar e invitan a que se unan ustedes a la pastoral. ¿Qué están haciendo? Echando las redes. Vienen los del movimiento familiar cristiano y así le dicen, estamos haciendo la pesca, estamos echando las redes. Vienen los de Acts y también los invitamos al retiro de Acts. Es una experiencia bien bonita, a mí me sirvió mucho, anímense. Son 4 días que están haciendo, echando las redes. Y vienen los seminaristas, andamos buscando vocaciones, muchachos que quieran seguir al Señor y servirlo en la iglesia. ¿Qué están haciendo? Echando las redes. ¿Y quiénes somos los que echamos las redes? Gente súper virtuosa y ya inmaculada. Somos pecadores. Y el Señor nos invita a que, siendo pecadores, le respondamos, porque Él quiere hacer lo que a Él le corresponde. Pero también cada uno de ustedes, cuando
alguna vecina, algún pariente, algún compañero de trabajo, oye, pues yo sé que tú vas a la iglesia y traigo estos problemas y no sé qué hacer. Y ustedes con sencillez le dicen, pues acércate a Dios. Dios está ahí para ayudarte. Dios te quiere sacar. Es más, te invito a que vengas conmigo a misa. Vamos a la comunidad. ¿Ustedes qué están haciendo en este acto sencillito? Echando las redes, para que sean muchos los que se acerquen a Dios. Pero echando las redes con la conciencia de que nosotros somos los primeros que necesitamos de la gracia y de la fuerza de Dios. Claro, Dios también quiere nuestra conversión. Dios quiere que sigamos un camino de constante arrepentimiento, pero la perfección nunca la vamos a lograr. Y eso nos permite a todos nosotros como iglesia saber que la obra es obra de Dios y que Él es el que actúa en medio de la historia a través de la imperfección humana. Así lo hizo con la imperfección de Isaías, lo hizo con la imperfección de San Pablo y lo hizo con la imperfección de Pedro. Y lo quiere hacer también con nosotros. Hay una tentación. Yo no sirvo en la iglesia, yo no presto ningún servicio en la iglesia porque yo no estoy preparado o porque soy pecador. No. Esa no es la razón por la que no sirvas. Esa es la razón por la que puedes servir. Eso es bien interesante y pues ojalá que escuchemos esta palabra y nos animemos también nosotros a seguir siendo discípulos de Jesús y a continuar su obra echando las redes. Él es el que hace el milagro. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.